Vamos a Romanos capítulo 6 a continuar nuestro estudio. Romanos capítulo 6, versículos del 15 al 23. Romanos 6, del 15 al 23. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta segunda mitad y última del capítulo número 6, ya no estamos hablando de nuestra unión con Cristo. O sea que del versículo 1 al versículo 14 se menciona en este capítulo 6 nuestra unión, nuestro amalgamiento, nuestra identificación en el cuerpo de Jesucristo por medio del bautismo del Espíritu de Dios. En esta otra mitad se trata de nuestra esclavitud a Dios. Porque quiero decirles en esta mañana que nadie hay absolutamente libre. No hay nadie que pueda decir soy libre para hacer lo que me da la gana. Esto no es cierto. La Biblia muestra claramente que o somos esclavos del pecado o lo somos de Dios. Pero nadie puede decir yo soy libre, porque en ese momento tú eres esclavo del pecado. Como una muchacha me dijo, mire señor, yo soy libre y ando con el muchacho que yo quiera. Y tengo 6 novios y nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer porque soy libre. Y le dije, tú no eres libre, eres libertina. Porque eres esclava de tus pasiones, eres esclava del sexo, eres esclava de tu carne. Entonces la Biblia nos muestra claramente que no nos dejemos engañar, que nadie pueda proclamarse libre porque el único libre, en todo el sentido de la palabra, es Dios. Dios es libre porque Él no es un ser causal, ni tampoco es un ser que le deba su ser a nadie. Dios no debe su causa a nadie. Él existe por sí mismo. Y Él tampoco tiene una libertad como la de nosotros. Nuestra libertad es escoger entre uno u otro camino. En esto consiste la libertad. Pero Dios no tiene 2 caminos. Dios es un solo camino. Él es justicia, Él es amor, Él es bondad, etcétera, etcétera. Pero nosotros sí tenemos la libertad para escoger. Entonces es importante que nosotros entendamos que el único que no depende de nadie es Dios. Todos nosotros como criaturas finitas y limitadas necesitamos y debemos nuestra unión y nuestra dependencia al Dios de la Biblia. Dice en Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 28, las palabras que esclarecen lo que estamos en este momento explicando. Deuteronomio 11, del 26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios desde el principio, desde el Antiguo Testamento, pone delante del hombre 2 caminos. Se lo puso a Adán.
se lo puso al pueblo judío y nos los pone a nosotros en el Nuevo Testamento. Y aquí en Deuteronomio se nos explica claramente en qué consisten los dos caminos. Y Dios nos dice, miren, quiero que ustedes entiendan, ustedes son criaturas mías y dependen de mí. Su felicidad radica en tener armonía conmigo. Tu paz radica en perseverar y estar unido conmigo. Y quiero advertirles, no forzarles, porque Dios no puede forzar a nadie. Quiero advertirles que si ustedes me oyen y abren sus oídos y creen lo que les estoy diciendo, serán benditos. Bendeciré el fruto de tu vientre, tu entrada y tu salida, tu trabajo, tus hijos, tu cuerpo, y te daré las cosas que tu vida necesita. Pero, si ustedes no quieren oírme, y tú quieres insistir en tu vida, y encapricharte, y rebelarte, y oponerte a lo que te digo, Dios dice, no hay ningún problema. Pero quiero que sepas que tus pecados te tienen que alcanzar. La maldición te seguirá todos los días de tu vida. ¿Qué es la maldición? La maldición en la Biblia significa ser abandonado por Dios. Ser abandonado por Dios. Entonces, cuando una persona es maldita, posiblemente haga mucho dinero, pero como no tiene la compañía ni la mano de Dios, no puede nunca disfrutar su dinero. Cuando una persona es maldita, puede llegar a presidente de la compañía, pero como no tiene la bendición de Dios, no puede disfrutar ni su puesto y posiblemente sea la persona más miserable del mundo. Una persona puede llegar a los 70 años de edad, pero si es maldita y no tiene la bendición de Dios, su vejez se convierte en una maldición. Ahora, es muy importante que nosotros, como seres morales libres, comprendamos lo que Dios nos quiere advertir. Vamos pues a nuestro estudio y comienza el versículo 15 de Romanos 6 con la misma pregunta que comienza el versículo 1. Repito, el versículo 15 comienza de la misma forma que comenzó el versículo 1 de nuestro mismo capítulo. Y dice así el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Se acuerdan cómo comenzó el versículo 1? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, en estas dos preguntas estriba nuestra libertad. Ya soy cristiano. Con que no puedo perder la salvación. Con que ahora Dios, un momentito. Pero cuando tú comiences a pensar que eres libre para pecar, realmente no has sido hecho libre. Porque nuestra libertad consiste no en que nosotros hagamos lo que querramos, sino en que hagamos lo que debemos hacer. Al que le interese la definición de la libertad, se las vuelvo a repetir. La libertad consiste no en hacer lo que querramos, sino en hacer lo que debemos hacer. Esta es la mejor definición. Ni el diccionario Larousse tiene una definición tan precisa y tan exacta como esta que les acabo de mencionar. Es una definición apologética de la teología bíblica. Ahora hay muchas personas que me dicen, Armando, ¿es malo el vino? ¿Es malo que las mujeres usemos pantalones? ¿Es malo que los cristianos vayan al cine? Y aquí entran todas estas respuestas. El vino no es malo, pero sí es malo que tú tomes vino y tropieces a alguien por causa de tomar vino. Entonces, el vino en sí te puedes tomar una copa y no es pecado que tú te tomes una copa de vino. Pero si enfrente de ti hay personas cristianas débiles o nuevas en Cristo, puedes tú tropezarlas por tomarte esa copa de vino. Dice Romanos 14, no tomaré vino ni ninguna otra cosa en que mi hermano tropiece, se debilite o se ofenda. Entonces, el vino no es pecado, pero todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. La pregunta no es pecado el vino? Sino, ¿me conviene tomarme esta copa ahorita? ¿Me conviene hacer lo que estoy haciendo ahorita enfrente de la gente que me está viendo? Esa es la pregunta, esa es nuestra ley. No es si nos es permitido, sino si nos conviene hacerlo. ¿Es permitido que las mujeres usen pantalones? Estamos en el Nuevo Testamento. Jamás puede esta iglesia, ni ninguna iglesia cristiana, normar reglas prohibitivas. Ni podemos decirle, se prohíbe en la iglesia cristiana de México que las mujeres usen pantalones, porque el día que una iglesia prohíba algo, cayó en el legalismo. La vida cristiana no consiste en reglas prohibitivas, pero sí podemos sugerirle a las mujeres, por lo menos a los estudios bíblicos, no vengan en pantalones. A la iglesia el domingo no vengan en pantalones. ¿Por qué? Por el testimonio a las nuevas creyentes. Por el testimonio a las incrédulas. Por las tentaciones de los ojos de los hombres. Pónganse pantalones, pues cuando vayan a montar a caballo, cuando no tengan nada que hacer en un día de campo. A lo mejor ahorita llegas a tu casa y te sientes más a gusto en pantalones. No hay problema.
Entonces, sí se puede usar pantalones, pero hay ocasiones en que se puede usar. ¿Me entienden? Hay ocasiones en que no se debe de usar. Y en esas situaciones no los usen. Otra muchacha me dijo, Armando, ¿y qué de las faldas apretadas? Bueno, acuérdense, ¿verdad?, que cuando usted trae una falda apretada, es igual que traer pantalones apretados. Es útil ponerse una falda apretada, no porque tropieces a la demás gente, porque los ojos del mundo están en nosotros. Entonces, en esto consiste la libertad cristiana. Hermanos, fuimos llamados a libertad, solamente que no usemos esta libertad como ocasión para la carne, ni para tropezar a los débiles en la fe. Y de esto se trata el capítulo 6, la última parte del libro de Romanos. Vemos en el versículo 16 que dice Pablo, ¿qué no saben que si se someten? Si se someten, la palabra someterse significa ponerse bajo el control de. ¿No saben que si te pones bajo el control del cigarro, si te pones bajo el control del alcohol, si te pones bajo el control de los pantalones apretados, si te pones bajo cualquier cosa, para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Debemos pues estar conscientes de que Dios nos ha hecho libres por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo, para obedecerle, pero el que siga siendo esclavo, siendo cristiano, no ha sido liberado. Yo entiendo que tú sigas fumando después de tener 1 año en Cristo. Yo entiendo que sigas fumando después de tener 2 años en Cristo, pero no entiendo cómo puedes tener 3 años en Cristo y, por ejemplo, seguir fumando. Eso sí no lo entiendo. No entiendo cómo puedes tener 3 años en Cristo y seguir yendo a las discotecas. Eso tampoco lo entiendo. No puedo entender cómo puedes tener 3 años en Cristo y seguir siendo adicto al alcohol. Algo hay en tu vida. No eres salvo. Te lo garantizo con la autoridad que me da la palabra de Dios. No eres salvo. Porque cuando Cristo entra a una vida verdaderamente, entra para hacernos esclavos de Él. Y librarnos de los vicios, y librarnos del pecado, y librarnos de la esclavitud, y entender que la felicidad consiste en no ser esclavo de aquello que nos arruina constantemente. Ahora en los versículos siguientes vamos a ver el contraste entre las dos esclavitudes. De los versículos 17 al 23 encontramos el contraste entre las dos esclavitudes. Vamos a encontrar en primer lugar en esta sección el principio de la esclavitud, de los versículos 17 al 18. En el versículo 19, el desarrollo de la esclavitud. Y en el versículo 20 al 22, la terminación de la esclavitud. Vamos pues a ver el principio. Y dice el versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais, pretérito, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, por lo que deducimos, mis queridos hermanos en Cristo, que cuando alguien sigue siendo esclavo, es porque cuando recibió a Cristo, no le obedeció. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Levanta la mano. Intelectualmente lo acepta, pero cuando sale de ahí, no está dispuesto a obedecer. No lee la Biblia, no ora, no se reúne, no quiere hacer lo que la Biblia le manda. Quiere seguir viviendo su propia vida, sigue siendo esclavo, porque la Biblia nos dice que la esclavitud está relacionada con la falta de obediencia. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice en primer lugar que éramos antiguamente esclavos del pecado. Hacía lo que mi carne me mandaba. Yo le decía a Dios muchas veces, ay, no quiero serle infiel a mi esposa, y pasaba una muchacha y me iba con esa muchacha. Ay, ya no quiero tomar, pero mi carne me arrastraba y volvía a tomar la copa. Ay, yo sé que el cigarro me hace mal, pero volvía a prender otro cigarro. Era esclavo. Dominado por una fuerza dentro de mí que no podía yo liberar, ni podía vencer, y decía dentro de mi corazón, ¡qué miserable soy! Esto lo explica Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, y dice el apóstol Pablo, y Él nos dio vida
cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Escuchen, en los cuales anduvisteis otra vez en tiempo pasado. Andábamos constantemente en ellos, en otro tiempo. Fíjense, siguiendo la corriente de este mundo. Véanme por favor un momento. La corriente del mundo va de arriba hacia abajo. La corriente de Dios va de abajo hacia arriba. La corriente del mundo cada vez es peor. La corriente de Dios es cada vez más santo. Entonces el mundo va hacia acá, el cristiano debe ir hacia allá. Y como el cristiano va hacia allá y el mundo va hacia acá, nos sentimos que nos quieren arrastrar y nos quieren hundir y nos quieren que nos vayamos en su mismo barco. Y como llevamos dirección contraria, nos van a odiar. Al mundo no le gusta, les decía ayer a las mujeres, que tú seas diferente, que te peines diferente, que te pintes diferente, que te vistas diferente. No les gusta. Cristo dijo, si el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, porque si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, el mundo los persigue. Y ahí está nuestra fe, ahí está nuestra prueba de que somos hijos de Dios. Entonces dice en Efesios que seguíamos una corriente, ¿cuál? La que sigue todo el mundo. Ancha es la puerta y espaciosa por donde el mundo va a la perdición y la mayoría van por ella, dijo Cristo. Grande la puerta, es la puerta de los apetitos sensuales, es la puerta de las pasiones, es la puerta donde tú eres tu Dios, es la puerta donde nadie te manda, es la puerta donde tú pones tus leyes, es la puerta donde todo el mundo va, porque es el camino fácil. Y dice a continuación, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, el líder de esa multitud por la puerta ancha es Satanás. Fíjense cuando los jóvenes de 18, 20 años de edad dicen, yo no quiero ser cristiano porque voy a tener que dejar de fumar y beber, etcétera, etcétera. Pero vean, jóvenes que me están escuchando, que cuando tú dices eso, tienes a dos líderes. Tienes a uno que es Satanás y su campaña de publicidad es prometerte el placer temporal, pero fíjate a dónde te va a llevar. ¿Dónde vas a acabar? Y Cristo por el otro lado, sí es cierto, nos promete un camino difícil, pero más pleno, más gozo, más espiritualidad, más santificación y más abundancia que el camino que conduce a la muerte. Entonces, checa el boleto que acabas de comprar. ¿A dónde te va a llevar? Dice la Biblia que seguíamos la corriente de este mundo. Ahora el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, fíjense ustedes, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La Biblia nos enseña en este versículo que la carne tiene voluntad. ¿Saben lo que es la voluntad? Es el ejercicio que tú llevas o la operación volitiva que existe en tu naturaleza para que tú hagas lo que tú determines ser. Entonces la carne, dice la Biblia, ¿qué es la carne? ¿Es el cuerpo? No. La palabra cuerpo en el griego es soma. La palabra carne es sarx, la naturaleza más baja del ser humano. La carne se refiere a los deseos de impulso sexual no controlados, a los deseos de comer y ponerte como petunia, como porqui, a los deseos que no puedes tú controlar, a los deseos de levantarte a las 10 de la noche. Cualquier deseo que te lleve a violar una ley natural es un deseo pecaminoso. Y la Biblia dice que todos nosotros hacíamos lo que la carne me decía. No es cierto que eres libre, tú haces lo que la carne te dice. Como el ejemplo que les dije del muchacho de 16 años de edad que estaba introduciendo en un quirófano en el hospital de Chicago, y antes de entrar al quirófano, el muchacho, uno de los enfermeros venía fumando y le pide el cigarro al enfermero y le dice, mire señor doctor, esta neblina entubada y ha sido mi amo durante los últimos 7 años. Este niño comenzó a fumar a los 8 años de edad, a los 15 lo operaron de un enfisema pulmonar y el niño nunca salió del cuarto de operaciones. Él había sido esclavo de esa neblina entubada y esa neblina entubada lo había llevado a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Regresamos a Romanos. Y a continuación Pablo dice que no solamente éramos en el antiguo pasado, pero ahora nos dice,
habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Quiero que vean ustedes, en primer lugar, que nosotros hemos sido liberados de la esclavitud obedeciendo. No basta con que tú aceptes a Cristo y digas, creo que tú eres mi Señor y Salvador, sino que le digas, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se acuerdan la conversión más dramática de todo el Nuevo Testamento? La conversión del apóstol Pablo. Va en su caballo Pablo a Damasco persiguiendo a los cristianos y lo tumba el rayo de luz y se encuentra cara a cara con el Hijo de Dios y le dice a Jesucristo, ¿por qué me persigues, Pablo? Y Pablo le dice, Señor, ¿quién eres? Número uno, Pablo tenía que saber, ¿quién era esa voz? Cuando tú sabes quién es la voz que te habla aquí, tú puedes saber que es el Hijo de Dios. Y en segundo lugar le dice Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? He ahí un hombre que cuando se enfrenta con la luz, sabe que lo único que le queda es obedecer a esa luz. Y cuando venimos a Cristo, cuando te conviertes, tienes que venir con esta actitud en tu corazón de venir a obedecer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo ser mejor padre? ¿Cómo puedo ser mejor esposo? Mira, hay muchas formas de hacerlo, pero tiene que haber la actitud de obediencia. Tienes que estar dispuesto a obedecer. Papá, cómprame esto, cómprame lo otro, te quiero mucho. No me digas que me quieres, no me digas que te compres. Obedéceme. Un padre es la única forma de poder tratar con su hijo, no a través de los sacrificios que el hijo haga, sino a través de la obediencia que el hijo le tenga al padre. Ahora vemos nosotros en Hechos 5:32, vamos a ver un viaje rápido de cómo la obediencia opera en la conversión. Vamos a ver que el Evangelio, dice la Biblia, tiene que ser obedecido, no solo oído. Hay una disposición en la que tu voluntad se manifiesta. Tienes que obedecer lo que Dios te manda. Si no, seguirás siendo esclavo. Dice en Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que le obedecen, porque no son solo los oidores, los justos delante de Dios. Fíjese que el desayuno pasado yo levanté la mano, hace un año, y mi vida no cambia, y siento así, pero es que solamente oíste, y supiste que era Cristo, y le dijiste, Señor, yo quiero tu salvación, pero no lo quieres obedecer. No quieres hacer lo que se te manda. Entonces, el Espíritu Santo es recibido cuando la persona recibe a Cristo y en ese momento le dice, Señor, haz lo que quieras con mi vida. Muéstrame qué quieres que haga contigo y yo te obedeceré. Esta es la persona que está dispuesta verdaderamente a seguir a Cristo. Vean ahora Romanos capítulo 2, versículo 8. Romanos 2:8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Se acuerdan las palabras de Cristo? No todo el que me dice Señor, Señor. Señor, ayer me llevaron una señora en el seminario y me dice, oiga, señor Alducin, mi esposo yo sé que se convirtió en el desayuno pasado y nosotros somos de Mérida, vamos a ir a Mérida a vivir y estoy preocupada por él porque no sé si pueda crecer, toda su familia está en contra de él, etcétera, etcétera. Y en eso le pregunté, ¿usted es cristiana? Y me dice, bueno, yo siempre he creído en Dios. Y en ese momento, por esa respuesta, yo le dije, tú no eres cristiana. Por la pura respuesta. Le dije, ¿no sabes que el diablo también cree en Dios? ¿No sabes que también los demonios creen y tiemblan? Bueno, me preguntó, entonces, ¿qué quiere usted decir con que yo soy cristiana? Y le pregunté, ¿tú obedeces al Evangelio? ¿Qué quiere decir con obedecer? ¿Lees la Biblia? ¿Tienes una vida de oración? ¿Das tus diezmos? ¿Tienes una vida de entrega y consagración a Dios? Me dice, nunca he sabido eso. Entonces tuvimos que guiarla a Cristo porque esta mujer estaba preocupada por su esposo cuando ella misma no era salva. Y tenía 7 años en una iglesia de Mérida, Yucatán. 7 años en una iglesia evangélica. Y las iglesias están llenas de esta clase de gente. Pero son gente que no obedecen. Y va a venir el día en que Cristo venga y Señor, Señor, yo fui presbiteriano, yo fui bautista, me bautizaron. Pues ni el bautismo, ni la iglesia presbiteriana, ni la iglesia metodista, ni la católica, ni la protestante, ni ninguna iglesia te salva. Te salva tu obediencia. Tu obediencia. Vean ahora Romanos 6:16.
¿No sabes que si os sometéis a alguien como esclavos, ¿para qué? O sea, sientes el impulso de fumar, ¿qué haces? Obedeces el impulso y prendes un cigarro. Sientes el impulso de tomarte una copa, ¿y qué haces? Obedeces el impulso y te tomas la copa. Sientes el impulso de irte con esa muchacha, ¿qué haces? Obedeces a tu carne y te vas con esa muchacha. ¿Se dan cuenta cómo opera la carne? Tú estás obedeciendo tus impulsos. Ahora que Cristo entra, yo le digo, no te obedezco, no lo prendo. Pero y comienza la carne y te sientes y te da el patatús, pues yo le hago que me dé el patatús y no prendo el cigarro. Y mira nomás esa muchacha, no me voy con ella. Pero, y mi carne se infla y relincha, pues yo me voy con ella. Y en ese momento, Señor Jesús, ayúdame por favor. Y le suplico y le ruego y golpeo y me hinco al suelo y lloro y me jalo los pelos, pero no me voy con esa mujer. Porque ahora yo sé que si me voy con ella, obedezco a mi carne y el resultado es mi pérdida de comunión con Dios. Entonces ahora hemos sido hechos libres para no obedecer a la carne. ¿Por qué la sigues obedeciendo? Porque a lo mejor no has sido hecho libre. Entonces vuelve el versículo 16 a decir que obedecemos al pecado, o sois esclavos de aquel a quien obedecéis, o al pecado para muerte, o a la obediencia para justicia. Ahora ven Romanos 10, 16. Mas no todos, ¿qué cosa? Obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? En este versículo se muestran los dos pasos para la conversión, creer y obedecer. Ahora segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver desde el versículo 7 para que tengamos el contexto completo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. Y a vosotros, que sois atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni qué, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo opera también esto. Dios durante 10 años fui a la iglesia bautista o presbiteriana o no importa la iglesia que haya sido, y durante 10 años yo supe, maridos, amar a vuestras mujeres, maridos, amar a vuestras mujeres, maridos, amar a vuestras mujeres. Y llega Cristo y digo, Señor, Señor, y me dice, no la amaste. Y en eso le digo, Señor, es que tú la conocías, se puso gorda, fea, gritona, respondona, terca. Y entonces Cristo me dice y me recuerda, cuando yo escribí en Efesios, amad a vuestras mujeres, era una orden. Yo no te estoy diciendo, miren queridos hijitos, si se levantan y su María se parece a Forra Fawcett, y tiene el cabello así, con las brisas, y huele a Chanel número 2, y su cuerpo es un cuerpo precioso, bésala y enamórate de ella. Así no nos dice Dios, porque el amor no depende de los sentimientos, el amor depende de la voluntad. De la voluntad. Aunque no sientas quererla, ámala. Cuando Dios nos dice, ama a tu enemigo, oye, por naturaleza, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? ¿No es verdad? Yo lo siento, no te pido que lo sientas, hazlo. Y cuando Dios nos dice, hazlo, es porque nos dio la capacidad para hacerlo. En ese momento yo hago rodillas a mi cama y le digo, Señor, no amo a mi esposa, te soy sincero, no la amo. Ya es más, ya me tiene hasta acá mi esposa, hasta acá me tiene mi esposo. Pero te pido, Señor, que me des tu gracia sobrenatural, algo que vaya más grande que mi carne, y pueda yo ser guiado a darle ese cariño, ese amor. A lo mejor necesito verla con otro lente. La estoy viendo con el lente carnal, porque está gorda. Bueno, pues ahora la voy a ver con otro lente y la voy a ver como una oveja, como un alma que necesita mi dirección, mi cariño, mi consuelo. Cuando venga Cristo, muchos de nosotros, ojalá que no seamos avergonzados, porque no obedecimos lo que Él nos mandaba.
Y va en último lugar en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17. 1 de Pedro 4, 17, que el apóstol Pedro dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos, otra vez, que no obedecen al Evangelio de Dios? Regresamos a Romanos número 6 y vamos a ver ahora el desarrollo en el versículo 19. Romanos 6, versículo 19. Dice el versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esto significa que nosotros ya no estábamos interesados en servir al pecado, sino que venimos a ser ahora siervos de Cristo. Y el versículo 19, Pablo continúa, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora. ¿Y saben lo que significa en el original griego? Instrumentos para pelear o instrumentos de batalla. Se podría traducir armas. Así como nosotros teníamos nuestras armas para servir al mal, o sea, mis brazos, mis ojos, mis piernas son armas. Porque es una pelea espiritual la que tenemos. Y antes venía con el diablo y le decía, capitán, aquí estoy de la mañana. A ver, préndame una de mota, échame mi rally, échame esto. Y venía y todos los días me le cuadraba. Y presentaba mis brazos, mis piernas, mi coche apretaba el acelerador para llevarme a las discotecas, para irme con mis amigos. Obedecía, porque yo quería y amaba el pecado. Bueno, eso fue en el pasado. Ahora he conocido la luz de Dios, ahora su Espíritu ha entrado a mi corazón, ahora sé que tengo un poder que no tenía antes. Y ahora en las mañanas me doy vuelta y me cuadro a Dios. Y le digo, heme aquí, Señor, en esta mañana. Me hinco y le digo, Señor, ahorita, en este momento, lléname de tu gracia. Perdóname mis pecados de anoche. Lávame más y más como el hisopo. Purifica mi mente, mis pensamientos, mi corazón. Ve si hay camino de iniquidad en mí. Te pido por mis papás, por mamás. Te alabo y bendigo. Qué grande es el cielo. Y estoy 20 minutos, media hora en comunión con Él, en comunión con Él. Y este tiempo de comunión con Dios me está fortaleciendo, me está llenando de Él, me está dando una fuerza que antes no tenía. Y cuando dejo de orar y salgo a la calle, estoy cargado de pilas. He-Man. Pero salgo entonces a la calle, voy en el metro y ya no relincho por las muchachas porque la volteo a ver, pero siento una fuerza más grande y mi carne ya casi no vibra dentro de mí, ya no responde. Ay, Dios mío, pero si antes me quedaba una hora viéndola y ahora ya no siento nada. Me ofrece una copa y no, muchas gracias. Y voy pensando, ¿cómo es posible que haya rechazado? Porque estás lleno del Espíritu de Dios. Es la única manera, hermanos. Es la única manera. Cargar otras pilas todos los días. Pero si estás cae en el pecado, ¿cuál es tu problema? Tienes buenas intenciones, pero no quieres obedecer. ¿Y cuál es lo que nos manda Dios obedecer? Este libro. Día y noche lo meditarás. Cuando vayas por el camino, cuando estés acostado, en tu trabajo, de vez en cuando abres el escritorio y sacas tu Biblia y ahí te memorizas 3 o 4 versículos, no hay nadie viéndote, memorizas, lo vuelves a guardar, en el metro lo memorizas, lo vuelves a guardar, te acuestas con la palabra y lo lees antes de acostarte, memorizas 3 o 4 versículos, oras y comienzas a darte cuenta que comienzas a vivir en esto. Ya esto es tu dieta diaria. Todos los días te echan tus almendras espirituales, come vitaminas y comienzas a crecer y a crecer porque comienzas a llenarte la palabra y comienzas a tener una vida de poder sobre el pecado. Simplemente porque eres obediente a lo que Dios te manda. En último lugar, dice el versículo 20 al 21, porque cuando eran esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. Y fíjense el versículo 21. Pero, fíjense qué tremendo. ¿Qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de ellas es muerte. A ver, ¿qué fruto sacaste de tu vida pasada? No hay nadie en esta mañana, ni en ninguna iglesia cristiana verdadera en el mundo entero, que pueda decir, antes de ser cristiano, tuve fruto. Es todo lo contrario. Las cosas que hacíamos y cuando pasamos a dar nuestro testimonio, nos da vergüenza decir lo que éramos en el pasado. ¿No es verdad?
Nos da vergüenza. Yo me avergüenzo de mis hechos, de mi vida pasada. Gracias a Dios que ya ni pienso en ello. Y si llego a pensar, me da vergüenza. Ni siquiera fruto teníamos. Era una vida llena de vergüenza total, una vida manchada por el pecado, una vida donde ni siquiera quiero ver a la gente que yo conocí antes de ser cristiano, porque me avergonzaría de verla. Ningún fruto teníamos. Vean en Jeremías capítulo 6, cómo el profeta Jeremías lo dice respecto a muchos en esta mañana también, porque lo peor que existe es que ni siquiera tenemos fruto. Pero lo más terrible, lo más cínico que existe en el pecado, es que cuando nosotros pecábamos, no nos avergonzábamos. Nos avergonzamos ahora, porque tenemos al Espíritu Santo. Pero antes éramos cínicos, no nos daba vergüenza. Dice Jeremías 6, versículo 15, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Fíjense nada más qué cosa tan terrible, ¿verdad? Aún nosotros, en el pecado, éramos unos desvergonzados. Hay personas que me dicen, ¿conoces al licenciado Richelieu? Sí, cómo no, pues todo el mundo lo conoce. Oye, es que todo Cuernavaca sabe que tiene un amante. Todo Cuernavaca. Y él tiene vergüenza, él no tiene vergüenza. Sus hijos lo saben, sí lo saben. Los cuñados lo saben, sí lo saben. No hay nada oculto que se pueda saber. Pero el pecado bloquea de tal manera el entendimiento y la conciencia que el hombre se convierte en un cínico desvergonzado delante de Dios y delante de sus propios semejantes. Y acaba este capítulo diciendo que ahora nuestro fruto ya no es la vergüenza. Ahora nuestro fruto, versículo 22, es la santificación. ¿Qué es la santificación? El alejamiento cada vez más y más del pecado. Vean esto. Aquí antes estaba yo preso, era esclavo del pecado, ahora aquí está Dios. Bueno, la santificación es esto. Ahora yo comienzo a voltear a Dios y todos los días me le cuadro. Miren, cada vez que me le cuadro a Dios es un paso. Señor, buenos días. Señor, buenos días. Señor, buenos días. Señor, buenos días. Y mientras más avanzo y mientras más me acerco a Dios, más lejos estoy ¿de dónde? Del pecado. Bueno, este camino que caminé, de ahí hasta acá, se llama santificación. Ahora unos están ya por acá y otros están ya por allá. O sea, mientras más lejos estás del pecado, más santo eres. ¿Ven? Y cada vez que caminas y obedeces más y más y más a Dios y te alejas más y más del pecado, eres más santo y al mismo tiempo más paz tienes en tu corazón. Y mientras más obedeces a Dios, más fruto das. Porque hemos sido puestos para dar fruto. Y cualquiera que no esté dando fruto será maldecido como la higuera. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra paga significa el salario que un soldado romano recibía todos los días. Bueno, cuando tú pecas, tú recibes un salario. Y el salario que tú vas a recibir por haber hecho y haber obedecido al pecado y haber seguido a Satanás y haber seguido por la puerta ancha, Dios te lo advierte. Hoy, 14 de diciembre de 1987, el salario que tú vas a recibir cuando tú mueras será la muerte eterna. Quiero que lo sepas y te lo advierto porque te amo, dice el Señor. Tu alma me es más preciosa que cualquier riqueza que este mundo pudiera producir. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde el alma? Entonces, Dios nos advierte en esta mañana, la paga del pecado es la muerte. Te voy a pagar por haber hecho lo que hiciste y va a ser la muerte eterna. Pero en lugar de que recibas el salario de irte al infierno, fíjate nada más. Yo no te doy un salario, yo te lo regalo. Comparen ustedes paga con dádiva. El diablo nos cobra, Dios nos regala. Qué lindo. El diablo nos cobra, Dios nos regala. Y nos regaló a su Hijo en la cruz, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oremos.
Padre, te damos gracias en esta mañana porque mientras más crecemos en tu gracia y en tu conocimiento, más nos damos cuenta de qué maravilloso es poder obedecerte y qué miserables e infelices éramos antes de que fuéramos hechos libres del pecado. Te damos gracias porque muchos estamos experimentando una vida más cerca de ti y hemos comprendido que la aceptación intelectual de tus leyes y de tu voz no sirve para nada mientras la acción no lo acompañe, porque la fe sin obras es muerta. Así como el cuerpo no puede vivir sin el espíritu, así tampoco la fe puede operar sin las obras. Las obras son la manifestación de que hemos creído y las obras son la manifestación de nuestra obediencia a Jesucristo. En esta mañana te damos gracias por todo este año y por todas las bendiciones que has derramado sobre aquellos que de corazón han obedecido esta doctrina, estas enseñanzas que se encuentran resumidas en tu santa palabra y cuyo objeto ha sido que nosotros podamos venir a este libro todos los días obedeciendo, no si lo sintamos o no lo sintamos, sino tenemos que venir a la palabra. No si sentimos orar o no sentimos orar, tenemos que orar. No si sentimos amar o no sentimos amar, tenemos que amar. Hay cosas donde los sentimientos no operan, donde opera la voluntad. Y es cuestión que querramos, que nos los propongamos y que determinemos en esta misma mañana obedecerte de corazón. Padre, en esta mañana hay quienes no te han obedecido. Posiblemente te conocen en su mente, saben quién eres, que moriste en la cruz, que tu madre fue María la Virgen, que tu padre fue José, que moriste por nuestros pecados y siguen creyendo que son cristianos, pero sus vidas carentes de obediencia, sus vidas carentes de santidad, sus vidas carentes de cualquier fruto de la santidad que tú has derramado en nuestras vidas, manifiesta que no te conocen. Estas personas van a ser las primeras en haber sido juzgadas antes de que tú vengas, porque el juicio comenzará primero con los que se dicen y después con aquellos que no te obedecieron. Padre, que en esta mañana no haya ninguna persona que pueda realmente decirse cristiana y vive en desobediencia. Si hay alguien en esta mañana que quisiera entregarle su vida a Cristo, que pudieras ver tu vida en todo el 86. ¿Qué fruto tienes en este año? ¿Qué fruto tienes en tu vida interior? ¿Hay más amor en tu vida por tus semejantes? ¿Cada vez perdonas más a tus enemigos y a los que te hieren? ¿Hay un gozo más profundo en tu vida? ¿Tienes cada vez más paz? ¿Eres cada vez más benigno? ¿Eres cada vez más paciente? ¿Realmente estás dominando más y más tus pasiones interiores? ¿Cada vez te preocupa menos y menos el qué dirán y te preocupa más y más tu conciencia delante de Dios? Entonces estás creciendo en la gracia de Dios. Te felicito porque es maravillosa la vida que estás llevando, porque el fruto de ello es tu santidad. Y esto es lo único que agrada a nuestro Señor. Las personas que en esta mañana quisieran por primera vez, no importa de qué religión tienes o de qué iglesia vengas, puede ser católico, o protestante, o evangélico, o testigo de Jehová. El que tú pertenezcas a una religión no te hace ser cristiano. Tú tienes que obedecer el evangelio y seguir las pisadas de Jesucristo. Te pido en esta mañana que te arrepientas de tus pecados. Reconoce en tu corazón que eres un desobediente, una rebelde. Vives en contra de los mandamientos de Dios. Cree en Jesucristo, que Él ocupó tu lugar en esa cruz y recíbele por primera vez en tu corazón por medio de la fe en su sangre.